El pobre de Nazaret, capítulo 2, del padre Ignacio Larrañaga. Caminando hacia el desierto. Amanecía. Una difusa luminosidad se asomaba tímidamente detrás de las colinas de Nazaret. Madre e hijo se abrazaron largamente, sin pronunciar una palabra. Sus ojos permanecieron serenos como las aguas del lago Kinneret. Pero todas las vibraciones y las voces del mundo resonaron en aquel silencio. Luego el hijo se fue. La madre cerró delicadamente la puerta y al instante una gran soledad la envolvió. El hijo atravesó silenciosamente el poblado dormido y antes de perderse tras el último recodo del camino, miró por última vez su casa. El joven de Nazaret tomó la ruta que a través de cerros y valles lo conduciría entre roqueríos, cipreses y olivos, siempre en plano descendente hasta las riberas del Jordán. Emociones encontradas, en permanente estado de ficción, pugnaban en su interior por imponerse. Por un lado, una gran pena, no exenta de tristeza y melancolía, lo mantuvo a lo largo de todo el proyecto, fijo en el recuerdo de su solitaria madre. Por otro lado, un anhelo que le resultaba difícil controlar, ponía alas a sus pies para volar y llegar cuanto antes a la sombra del bautizador. Era la suya, una alta temperatura emocional. El sol remontaba resueltamente el firmamento azul. El pobre de Nazaret caminó solitariamente con paso acelerado durante largas horas. Atravesó el fértil valle de Bet-Sean, entre árboles frutales, olivos, viñedos y trigales. Al día siguiente continuó caminando, siempre en sentido descendente. A medida que avanzaba, la vegetación se hacía más escasa, mientras la luz y el calor eran cada vez más intensos. Y así, apenas sin darse cuenta, se encontró de pronto inmerso en una naturaleza calcárea y muerta, hasta que por fin, desde un altozano pedregoso, alcanzó a distinguir en la lejanía, como una serpiente color jaspe, el Jordán, río sagrado de la Biblia. Tiene el Jordán una existencia original y accidentada. Nace en las nieves del Hermón, desciende saltando y cantando, arrastrando un agua excepcionalmente cristalina, y a lo largo de su recorrido se le van agregando diversos afluentes. A una cierta altura, el río hace un alto en su camino para formar el lago Quiremeo, mar de Galilea, a 212 metros bajo el nivel del mar, y a lo largo de 21 kilómetros, con gran abundancia y variedad de peces. El río emerge calladamente del lago para seguir su curso a través de la depresión orográfica más profunda de la tierra, el Valle del Jordán. La distancia total recorrida por el río desde el lugar de confluencia con el último afluente hasta que desaparece en el Mar Muerto es en línea recta de 118 kilómetros. Sin embargo, su recorrido real es de 320 kilómetros, ya que desciende zigzagueando, formando numerosos y retorcidos meandros y ondulándose caprichosamente en algunas zonas como una hermosa serpiente calentándose al sol. El Valle del Jordán es una región quizá única en la Tierra por su morfología alucinante. En cualquier dirección que se dirija la mirada, se yerguen adustas colinas que levantan altivas sus cabezas redondas y calvas. Parece una tierra maldita por la que hubiere pasado un dios vengador, sembrando azufre y sal y aniquilando sin piedad todo vestigio de vida, ni un árbol, ni un arbusto, ni una brizna de hierba. A veces el valle se estrecha tanto que tiene la apariencia de un cañón
bordeado por montañas rojizas. Estamos en el desierto de Judá, lugar terrible y seductor al mismo tiempo, lugar ideal para hablar con Dios, donde ni una flor, ni una lagartija distraen la atención. Aquí se forjaron los profetas de Israel. Por estas devastadas soledades avanza solitariamente el pobre de Nazaret. El polvo, el sol, la sed habían impreso huellas en su rostro y parecía muy fatigado, pero se podía advertir en sus ojos un vislumbre de alegría. No era alegría, sin embargo, sino una mezcla de gozosa impaciencia, fascinación y como un presentimiento de que un importante acontecimiento se avecinaba. Y a pesar del cansancio, el deseo espoleaba su espíritu, obligándole a acelerar el paso. De pronto, el desierto comenzó a animarse. Las gentes iban y venían por todas partes, hacia todos los vientos. A medida que avanzaba el joven de Nazaret, la masa humana aumentaba. Pequeñas caravanas, grupos familiares, algunos solitarios. Todos hablaban en voz baja, con la mirada fija en el suelo, sin que se supiera exactamente si estaban orando o cambiando impresiones. Al final, era ya una abigarrada multitud de campesinos, artesanos, comerciantes, mendigos, enfermos, cobradores de impuestos, soldados, llegados de todos los rincones del país. Separados de la masa, podían distinguirse pequeños grupos de fariseos y saduceos, y a una distancia todavía mayor, sentados sobre algunos salientes de roca o de pie, algunos soldados romanos custodiando el orden público. De pronto, una voz selvática, dura y áspera, como la geografía que los rodeaba, llegó a los oídos del pobre de Nazaret y pudo distinguir algunas palabras sueltas: el fuego, el hacha, el juicio, el reino. Se le paralizó helada la sangre. Un estremecimiento semejante a una corriente de aire polar recorrió sus comarcas y sus valles, y no sabía si se trataba de alegría, temor, sobresalto o todo a un mismo tiempo. Se detuvo, aguzó el oído, esforzándose por captar el discurso, pero no conseguía distinguir sino palabras aisladas. Avanzó lentamente, mezclándose con la masa humana hasta llegar al extremo contrario, donde solo había algunas personas. De pie, apoyado en un tronco rugoso, fijó sus sentidos y su atención en el profeta, y comenzó a escucharlo con todo su ser. Llegó la hora, decía el bautizador. Estamos en vísperas del juicio definitivo. La justicia está tocando las puertas. Ya suenan las trompetas, ¿no las escucháis? El fuego será el primer ministro que, como ángel exterminador, recorrerá mañana la faz de la tierra, reduciendo a cenizas la paja inútil, abrazando los sarmientos estériles, incendiando rastrojos, purificando las fuentes, sajando tumores podridos, desgajando las ramas sin fruto, y no habrá vacilación en tronchar troncos enteros. Árbol sin fruto será leña para el fuego. El hacha ya está puesta a la raíz. A todo el mundo se le ha tomado las medidas, y nadie podrá escapar de los largos brazos de la justicia. Y no os hagáis ilusiones diciendo: somos hijos de Abraham. Estas piedras redondas del río pueden transformarse en hijos palpitantes por la mano prodigiosa del Señor. Ya llegó el reino de Dios. Quitaron las ropas de las viejas costumbres. Hay que zambullirse en el agua, sumergirse hasta la coronilla de la cabeza en la corriente purificadora del río, para salir de ella limpios, renovados, para iniciar una vida nueva. El pobre de Nazaret
Se sintió como una hoja de otoño zarandeada de un lado para otro por el viento. Sentimientos antagónicos se cruzaban en su espíritu atropelladamente. Había en el mensaje del bautizador insistencias que hacían vibrar sus fibras más hondas y amenazas que le provocaban, y sin que siquiera supiera por qué, una especie de disgusto. Juan, una vez terminado su discurso, procedió al rito del bautismo. Jesús se fue acercando hacia él para observarlo más de cerca. Era el bautizador un hombre de elevada estatura, de porte atlético, completamente curtido por el sol y el viento del desierto. Vestía una túnica corta sin mangas de color castaño oscuro, de burda tela tejida con pelos de camello. Un ancho cinturón de cuero ceñía su túnica a las caderas. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, a modo de cicatrices, que le daban un aire de mayor edad de la que en realidad tenía, el aspecto de quien ha vivido toda su vida a la intemperie. Su rostro enjuto estaba rodeado por una abundante melena, cabello indómito y abundoso que derramándose sobre las espaldas le llegaba hasta la cintura. Una barba negra y larga le cubría por completo el pecho, y agitadas por el viento, su barba y su cabellera semejaban la melena de un león. Nunca las tijeras habían penetrado en ese matorral. Siempre, pero especialmente cuando se encaramaba a una roca para hablar, tenía el aire de una majestad casi salvaje. En suma, tenía todas las características de un profeta tradicional, tal como el pueblo se lo imaginaba. Anochecía. La gente se disponía a descansar bajo los polvos de ruinos o al aire libre en aquel clima tórrido. Jesús, sin alternar con nadie, se alejó discretamente y se fue internando en el desierto. Escaló, no sin dificultad, mientras los guijarros rodaban a su paso, una colina alta y rojiza. En la cumbre había una pequeña planicie donde habría de pasar la noche. Una noche en el desierto. No hay espectáculo que se le pueda comparar. La oscuridad y el silencio se encuentran en un abrazo de alta fusión, cubriendo la tierra con una inmensa mortaja, y solo se escucha el aullido lejano de algún chacal. Los barrancos y contrafuertes, de formas fantásticas, desaparecen en el seno de la oscuridad. No queda otra realidad que un firmamento absolutamente deslumbrante y subyugador. Y algo más, Dios. Un Dios tan cercano y tangible que casi se le puede dar la mano. Aquella noche no era para dormir. Dos carneros no se embisten tan fieramente como las dos impresiones y sentimientos que se enfrentaron la noche entera en el alma de Jesús. Por un lado, cuanto había escuchado a lo largo de aquel día y que tan vivamente seguía resonando en su alma: cólera divina, hacha de guerra, fuego exterminador, juicio inminente. Y por otro lado, lo que al mismo tiempo estaba experimentando a lo largo de la noche, la ternura infinita del Padre. Un encuentro memorable. Las cumbres de los montes se iluminaron con resplandores rojizos e inmediatamente el sol levantó su cabeza en llamas tras las alturas de Moab. A lo lejos comenzó a brillar como un espejo bruñido el mar muerto. Jesús descendió lentamente de la colina y se dirigió hacia el remanso del río donde Juan bautizaba. Se trataba efectivamente de un vado del río bordeado de arbustos y unos pocos árboles, a manera de un seto vivo, más allá del cual se alzaba un cañaveral, a cuyo resguardo se desvestían y vestían los bautizados. Juan ya estaba erguido sobre una roca que emergía del agua en el centro del río. El cielo lucía redondamente azul y los montes resplandecían bañados en una cegadora luz.
Las riberas del Jordán habían sido ocupadas por un hervidero humano. El profeta levantó su brazo derecho, reclamando atención, y un silencio casi instantáneo envolvió a aquella inmensa concurrencia. El profeta alzó su voz y comenzó a hablar, pero sus palabras no eran palabras sino piedras. Arrojad vuestros pecados al mar de la sal, comenzó diciendo. Dad vuelta completa a vuestras vidas antes de que sea tarde. El juicio divino ya alcanzó nuestros arrabales y con voz de huracán avanza hacia la plaza mayor. Despojaos de vuestras vestiduras malditas, porque mañana será demasiado tarde. Hijos de serpientes y raza de víboras, ¿cómo evitaréis ser alcanzados por las garras de la ira? Ha llegado la hora roja, retirad las piedras del camino, el telón está por caer, la aljaba está repleta de dardos, el arco tenso y las mortajas dispuestas. En la oquedad de los peñascos anidan los que mañana serán pasto de las llamas. Se les dará a beber un vino embravecido, y en las esquinas se espera la muerte revestida de blanco sudario. Los ríos ya han arribado a la desembocadura, los astros al crepúsculo, ya ha llegado la hora de echar las redes de la ensenada de la sangre. Derribad robles, desnudad la selva, abatid los cerros, allanad las lomas, cubrid de arena las hondanadas para abrir anchurosas avenidas por donde ha de pasar el libertador. El profeta calló. La muchedumbre era un pueblo pasmado, nadie se movía, nadie hablaba. El pobre de Nazaret permaneció largo rato con los ojos cerrados, apoyado en un árbol. El profeta descendió de la roca, se sumergió en el río y comenzó el rito bautismal. Hombres y mujeres, mientras se bautizaban, se entregaban un largo llanto, sin importarles que los vieran llorar. Atardecía. Los contrafuertes del desierto comenzaron a proyectar sombras alargadas sobre el valle del Jordán. Mientras la concurrencia se dispersaba, el pobre de Nazaret se mantuvo inmóvil largo tiempo, de pie, envuelto en un cúmulo de impresiones contrarias. Sumido en esas agitadas corrientes interiores, abandonó el lugar y sin pensar ni preocuparse por un cobijo en donde pasar la noche, se encaminó hacia el interior del desierto con paso lento, la cabeza inclinada y la mirada fija en el suelo. Luego de avanzar algunas leguas, se detuvo y se sentó sobre una piedra, al borde del sendero. La noche bajaba de las montañas, borrando los perfiles de las cosas. De pronto, Jesús divisó a lo lejos una figura solitaria que venía en su misma dirección. Cuando el caminante se aproximó, el pobre pudo darse cuenta de que se trataba de Juan el Bautizador. Se saludaron. Juan preguntó al pobre por su identidad y sentándose a su lado, a la luz de las estrellas, tuvieron un encuentro memorable. Me pesa demasiado esta hacha de guerra, comenzó diciendo lentamente y como desahogándose el bautizador. He descargado golpes de muerte sobre los árboles carcomidos, pero los golpes me han herido también a mí mismo, y mi alma respira con frecuencia por la boca de rojas amapolas. Las gentes me creen roca de maqueros, pero soy caña quebradiza del Jordán, nada más que eso. A veces pienso que el Eterno se ha equivocado. En lugar de hombres de barro como yo, debería escoger torres fogueadas entre tempestades. Sueño permanentemente en los días de paz que viví ahí, en ese monasterio de los esenios, y en ocasiones paso los días mirando las nubes, a la espera de que lluevan al Cristo. Más que el sediento el agua, más que el centinela la aurora,
Mi alma aguarda al enviado para depositar en sus manos esta pesada hacha. Hubo un largo silencio. El pobre de Nazaret fluctuaba entre la extrañeza y la compasión ante aquel inesperado desahogo humano del profeta. Hubiera querido ser concha de silencio para acoger cada palabra del bautizador, pero una fuerza inevitable lo lanzó a la palestra y con suavidad no exenta de cierta timidez comenzó a hablar. Profeta de Dios, le dijo, siempre hablas del hacha. ¿Para qué sirve un hacha? Deja desolados los bosques sin pájaros, sin flores, sin cantos. Si talamos todo árbol que tenga un tumor, ¿no se transformará el bosque entero en un inmenso cementerio? ¿Qué será de la pobre higuera estéril que crece al borde del precipicio? Si en lugar de golpes de hacha descargamos sobre ella un golpe de ternura, ¿quién sabe si en el otoño próximo no se llenará de dulces higos? Esta noche se me ha dicho que si tratamos a los árboles heridos con aceite de ternura, en la primavera próxima los granados florecerán, las espigas madurarán y los racimos brillarán al sol. ¿No habrá llegado ya el momento de enterrar el hacha? Hijo de Nazaret, le interrumpió bruscamente el bautizador. No solo las ramas están carcomidas, no solo lo está el tronco, las raíces. Son las raíces las que están podridas. Su destino es uno solo, el fuego. No hay otra salida. Levanta los ojos, le interrumpió Jesús con impaciencia, casi cortándole la palabra. Levanta los ojos, profeta de Dios, y cuenta, si puedes, esas miriadas de estrellas. Todas parecen frías y silenciosas, pero desde siempre y para siempre, ellas cantan un himno inmortal al poder y al amor del Altísimo. El poder, solo el poder es muerte, el amor es vida. Pero si enlazamos en un mismo acorde el poder y el amor, no habrá raíces podridas que no sanen, ni huesos calcinados que no se revistan de primavera, ni barrancas que no se pueblen de cipreses, ni muerte que no se torne en fiesta. Siempre hablamos del Todopoderoso. ¿Cuándo comenzaremos a hablar del Todo Amoroso? Hubo un largo silencio. Un algo misterioso se estremeció en las profundidades de Juan. Una estrella errante como un rayo abrió una cicatriz de luz en el oscuro firmamento. Nos han dicho nuestros profetas, dijo Juan como hablando consigo mismo, que en el Sinaí el Eterno manejó con destreza el rayo de la ira y que cabalgó sobre nubes cargadas de fuego. Nuestro Padre cabalga siempre sobre la nube blanca de la misericordia, respondió dulcemente el pobre. Nuestros profetas, replicó Juan, afirman que el pueblo es un rebaño de dura cerviz, que solo entiende el lenguaje del látigo y que el temor es una llama que asciende devoradora y amenazante, a cuyo resplandor el pueblo de Dios temblando regresa al camino real. De otra manera, confunden amor con debilidad y se extralimitan. Una noche, no hace mucho, insistió el pobre, tuve un sueño. Se me dijo que si no se me enviaba a capitanear escuadrones de muerte, y se me hicieron estas preguntas. ¿Qué se cosecha sembrando sal? ¿Qué sentido tiene vencer? ¿Para qué sirve una victoria militar? Yo no supe responder. Ante mi silencio se me dijo, hijo del hombre, toma nota y escribe. Eres enviado para espinarte hasta el suelo y recoger amorosamente el gusano que se arrastra por la tierra, para que nadie lo pise, para sepultar en alta mar las mortajas humanas, para seducir a los pecadores sentándote a su mesa, para inclinarte sobre los rescoldos cubiertos de ceniza y soplar amorosamente sobre ellos
hasta que surja la llama viva, para sanar a las avecillas heridas, para insuflar aliento en los huesos carcomidos, hasta transformarlos en criaturas vivas, para plantar rosales en los desiertos y hacer estallar la primavera en los cementerios, para poner en pie a las cañas abatidas por el temporal y con toques mágicos transformar las cañas quebradas por los pies de los transeúntes en flautas sonoras. Y la voz acabó gritando fuertemente: misericordia quiero. Al oír este grito desperté. El bautizador quedó profundamente conmovido, sin ánimo para continuar la conversación, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre ambas manos. El pobre callaba también. La noche era tan profunda que no se divisaban el uno al otro a pesar de hallarse tan próximos. Y al callar los dos, tuvieron la extraña sensación de que la tierra hubiera desaparecido. Juan continuaba en su meditación, agobiado por sus pensamientos. He surcado mares procelosos y luchado con las tormentas, pensaba. Y si al final solo he perseguido mis propios sueños, ¿quién podrá responderme si mis palabras han sido o no? Ecos de mi propia voz, aliento de mi aliento, sombras de mi sombra. He caminado por un sendero bordeado de precipicios, y si al final no era este el camino del Señor. Una repentina turbación se apoderó de su alma, como si de pronto se sintiera atrapado en una situación sin salida. La sensación deprimente le duró apenas unos minutos, pero no podía permitirlo. Debía impedir el sentirse ahogado en ese remolino. Sería como descubrir que al final de su vida se había engañado a sí mismo, que no había sido sino un embaucador. Era demasiado. Sacudió su cabeza y reaccionó, y como tratando de infundirse seguridad a sí mismo, continuó hablando. Se me ha dicho, levanta la voz como una trompeta y grita. Yo respondí, ¿qué tengo que gritar? Y el Señor me dijo, Israel es como un labrantío, todo hombre es hierba, y su esplendor como la flor del campo. A la mañana brilla y a la tarde muere. He sembrado buena semilla, y al amparo de las sombras brotó la cizaña que acabará por devorar el trigo. Dime, hijo de Nazaret, ¿qué solución queda sino arrancar de raíz la cizaña y cuanto antes? Con infinita paciencia respondió rápidamente el pobre. Se podrían realizar prodigios. No arranques la cizaña, profeta de Dios. Al tiempo que la arrancas, podrás también herir de muerte el trigal. Dios no participa de nuestras impaciencias ni de nuestros miedos, ni tampoco de nuestros instintos de castigo. Nuestras autoridades dicen, el pecado merece su castigo, y creen que lo hacen llevados de un celo sagrado por el reino. Se equivocan. Solo se trata de un vulgar instinto de venganza. Jamás se vio a un delincuente reformado por medio del látigo. Dios, como Padre que es, espera amorosamente con infinita paciencia y con su mirada misericordiosa puede ver prodigios increíbles allí donde los ojos de nuestros campesinos nada ven. La cizaña transformada en un trigal dorado. El bautizador, cada vez más inseguro en su posición, casi entregado, dijo, no soy nada, no soy nadie. Soy tan solo una voz perdida en el viento, una trompeta que anuncia la cercanía del libertador. Detrás de mí viene alguien que separará el trigo de la paja. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en espíritu y en verdad. Yo soy frágil caña, él es roble secular. Yo no merezco ni tomar en mis manos sus sandalias para desempolvarlas. Él tiene estatura estelar. Todos buscan al bautizador, pero el bautizador busca al enviado. ¿Quién es él?, preguntó Jesús. ¿Hay alguna señal que lo identifique? Yo no lo conozco, respondió Juan. Sé que ya está entre nosotros, silencioso como una violeta,
desconocido como un extranjero. Dentro de mí, sin embargo, resuena una voz apenas perceptible, pero clara, que me dice que llegado el momento, el Altísimo levantará su mano y me mostrará el enviado sin que queden dudas. Me dice también que habrá un revuelo de palomas, y quién sabe si en adelante no será todo diferente, si la suavidad no sustituirá al grito, el cariño a la amenaza y la misericordia a la justicia. En cualquier momento puede resonar la voz de lo alto. Quién sabe si no será mañana mismo. Estas últimas palabras las pronunció el bautizador casi imperceptiblemente, como si solo hablara consigo mismo. Los dos permanecieron en silencio durante un tiempo prolongado, como abismados en todo lo que había sucedido entre ambos en aquella extraña y memorable noche. Luego Juan se levantó pausadamente, se despidió con un chalón y se alejó caminando monte arriba en dirección de la gruta donde normalmente pasaba las noches. Pero aquella noche no pudo dormir. Su espíritu era un acantilado golpeado por oleadas sucesivas de emociones. Sobre todo, se le clavó como una daga en la mente el pensamiento de si su inesperado interlocutor nocturno no sería el enviado. Este barrunto le producía una mezcla de desusada excitación, aprensión, euforia y suspenso que lo mantuvieron la noche entera desvelado, mientras suplicaba ardiente e incesantemente: «Oh Eterno, te pido de rodillas que cuanto antes las nubes lluevan al justo, que se abra la tierra y germine el Salvador».